representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es el quinto día desde que el gobierno admitió la existencia de casos de coronavirus en nuestro país. Es el tercer día de cuarentena y bueno, la situación sigue siendo complicada. Esto apenas está empezando, es bueno subrayarlo, apenas está empezando. En Caracas ya les compartiremos más adelante el monitoreo que hacen los trabajadores de la salud sobre el estado de los hospitales. Venezuela, Caracas, la capital, está balcanizada. Los municipios, 3 municipios que integran nuestra área metropolitana han establecido restricciones para el tránsito, para el acceso a ellos. Me refiero a Chacao, Baruta y El Hatillo. Hay toda esta situación que, sin embargo, sigue siendo muchísimo más leve que la que se vive en el resto del país. En la Venezuela profunda, la cuarentena se vive de otra manera. En la Venezuela profunda, la cuarentena se diluye en realidad sobre el mapa de las dificultades que han venido enfrentando desde hace meses, desde hace años en algunos casos. Por eso hemos decidido hacer en el día de hoy un paneo por esa Venezuela profunda. Vamos a contactar a 4 colegas que viven en las 4 puntas del país, que viven y trabajan en las 4 puntas del país, y nos pareció prudente arrancar por el estado Amazonas. En Amazonas hay una valiente mujer venezolana que ejerce con hidalguía este oficio que es el periodismo, esta responsabilidad, esta vocación que es el periodismo. Me refiero a Carolina Sabache. Carolina está en línea en este momento. Gracias, Carolina, por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, indícanos cómo se vive la cuarentena en Amazonas. Te escuchamos. Saludos, muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Y bueno, gracias a ti por tomar en cuenta sobre todo las regiones que si bien están más alejadas de la capital y que también tienen sus realidades y viven una situación día a día. Ciertamente ahorita con el decreto de alarma nacional, también la ciudad de Puerto Ayacucho se encuentra en cuarentena, pero en cuarentena de servicio, si se quiere, porque en la ciudad de Puerto Ayacucho tenemos meses, tenemos años sufriendo del desabastecimiento de gasolina. Ya suma una semana que no llega combustible a la ciudad de Puerto Ayacucho. Se hablaba, hace 2 días se decía que se estaba esperando que llegara una gandola desde Puerto Ordaz, desde Yagua, cosa que no ha ocurrido. Se espera que tal vez el día de hoy pueda llegar algo para por lo menos poder surtir las emergencias. Se habla de que se van a empezar a surtir son los vehículos oficiales, vehículos militares y vehículos del sector salud. Esperemos razón de las autoridades durante el día de hoy, pero ya hace una semana no hay combustible en la ciudad y eso es una preocupación sobre todo para lo que tiene que ver con el sector transporte, entendiendo que tenemos muchos habitantes que viven en los diferentes ejes carreteros, en los ejes carreteros norte y sur, sobre todo los habitantes de las comunidades indígenas. Otra de las realidades que tenemos en este momento en la ciudad, que más allá hay una cuarentena ciertamente decretada que no se está cumpliendo en la ciudad de Puerto Ayacucho. Muchas familias han optado por no salir de sus viviendas, por mantenerse en sus casas, hay una suspensión de clases, por supuesto, y suspensión de jornada laboral, pero la mayoría de los amazonenses, la mayoría de los habitantes de Puerto Ayacucho, como muchos venezolanos,
viven del día a día. Aquí tenemos una avenida, que es la avenida Orinoco, en donde hasta la semana pasada se podían contabilizar más de 800 trabajadores de la economía informal, ubicados en mesas a todo lo largo de la avenida Orinoco. Las autoridades regionales han estado haciendo un trabajo de reubicación que de hecho empezó mucho antes de la declaración de casos positivos de coronavirus en el país, pero en estos días han estado haciendo una movilización de estas personas hacia otras calles o a las calles aledañas de la avenida Orinoco. Todavía hay mucha gente en la calle cumpliendo con este trabajo, gente que no quiere salir de las calles porque es el ingreso diario que tienen en cada uno de sus hogares, y ha sido difícil si se quiere lograr que las personas se mantengan en sus casas. Tenemos ciertamente también a los vendedores de pescado, que su trabajo siempre ha sido en algunas calles y esquinas de la ciudad, quienes también están haciendo lo propio, se mantienen todavía en las calles con algunas medidas de seguridad como tapabocas y mascarillas, pero no se está cumpliendo una cuarentena como se está cumpliendo en otros estados del país. Hay un cerco epidemiológico que crearon las autoridades regionales y las autoridades de salud en la ciudad de Puerto Ayacucho, que tiene que ver con la disposición de puntos de control epidemiológico en los ejes carreteros norte y sur, específicamente en Pozón de Babilla, en Platanillal y en el resto de los municipios del interior del estado Amazonas. Recordemos que tenemos nosotros una frontera muy amplia con el vecino país Colombia, y este cerco está distribuido en todo el estado y sobre todo en los puertos de cada una de estas comunidades indígenas. Lo otro tiene que ver con... nosotros compartimos la frontera muy cercana con Colombia, tenemos dos pueblos del vecino país, que son Casuarito y Puerto Carreño, que abastecen a muchos comerciantes de productos colombianos. La mayoría de los productos que se extienden en las calles de la ciudad son productos importados, son productos colombianos. Hay un cierre en este momento de la frontera, a raíz de las medidas que se han tomado aquí en Venezuela, pero también el gobierno colombiano ha extremado la seguridad en su frontera. El presidente Iván Duque tiene las fronteras cerradas, y el anuncio lo hizo hace unos días, hasta el 30 de mayo, y de hecho en nuestras poblaciones cercanas ahí están decretados un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, esto para evitar también el ingreso de personas que no son de esos poblados en horas de la noche. Entonces, una situación que ahorita se mantiene en la ciudad abastecida en cuanto a alimentos, pero todo lo que ingresa a nuestra ciudad viene desde el centro, viene desde el queso, llega desde San Fernando de Apure, las hortalizas, verduras y frutas llegan desde San Cristóbal, y quienes traen víveres para los establecimientos que están establecidos de manera formal también vienen de otras ciudades. Habría que esperar unos días más para ver hasta dónde puede durar el abastecimiento en nuestra ciudad. Pero en lo que es el cumplimiento de la cuarentena, lo decía hace unos minutos, muchísima gente aún en la calle cumpliendo con sus actividades, sobre todo los trabajadores informales. Estamos conversando con Carolina Sabache, ella es periodista y nos está dando un reporte de lo que es el cumplimiento de la cuarentena en el estado Amazonas, en la frontera venezolana con Colombia, en ese sector de la frontera venezolana con Colombia. Carolina, nos ubicaste con precisión en todo lo que está pasando allí. Hay un dato que ha estremecido recientemente todo lo que es la convivencia, la realidad cotidiana allá en Amazonas, que es el dato de la presencia de grupos irregulares. Incluso en meses recientes fueron detectados enfrentamientos entre la fuerza pública, entre la Guardia Nacional y elementos irregulares. ¿Esa presencia ha disminuido en el contexto de esta emergencia o forma parte, desafortunadamente, del paisaje? Bueno, sabes que es un secreto a voces la presencia de esos grupos, sobre todo la presencia de ellos dentro de lo que es el casco de la ciudad, de las zonas urbanas de la ciudad de Puerto Ayacucho. Se conocen de los casos cuando ocurre algún enfrentamiento o cuando se presentan algunas diferencias
entre estos grupos y las autoridades militares de nuestro país. Sin embargo, lo que tiene que ver con esta situación que se ha presentado, no hay información acerca de algunos de los movimientos de estas personas. Entendemos que se mantienen en los sitios habituales para ellos, ¿verdad? Porque, como mencionaba anteriormente, Colombia también tiene un cerco, tiene su frontera cerrada, y me imagino que estas personas se mantienen pues en sus espacios, en sus sitios en donde acostumbran a hacerlo. Pero no hay movimiento o información en estos momentos de desplazamiento de estas personas en vista de la situación que hay. Otra de las cosas, Chugo, también tiene que ver con el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, que de hecho es el único hospital, el Hospital Central de Puerto Ayacucho, el único hospital que tenemos, que fue o que es el hospital que está declarado como hospital centinela para atender posibles casos de coronavirus. El fin de semana se hablaba de 2 casos sospechosos que las autoridades atendieron siguiendo los protocolos de rigor. Sin embargo, ayer en horas de la tarde nos informaban que estas 2 personas que se atendieron como casos sospechosos, una de ellas tiene asma y la otra persona tiene una afección respiratoria. Sin embargo, en el hospital se siguen haciendo algunos trabajos de recuperación y de remodelación de algunos espacios, entre ellos lo que era la antigua sala de parto y la antigua sala de maternidad, que ya no funciona allí, y están habilitándola, están haciendo algunos trabajos para en estos espacios poder tener lugar de aislamiento y tener un lugar que pueda funcionar como unidad de cuidados intensivos en caso de que en algún momento se llegara a presentar un caso positivo, que por supuesto esperamos que no sea así. Carolina, agradecemos inmensamente tu gentileza en darnos este reporte sobre la situación de la cuarentena, de esta emergencia por el coronavirus en Amazonas. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en Amazonas y en la Venezuela profunda. Muy buenos días. Buenos días, Chuy, agradecida contigo. Un gran abrazo. Era Carolina Azabache, periodista venezolana. Ella está en Puerto Ayacucho, en Amazonas. El resumen de la información que nos da es, la cuarentena no se está cumpliendo en Puerto Ayacucho por razones económicas. Más de 800 vendedores informales en una céntrica calle de Puerto Ayacucho no han podido ser reubicados. Hay problemas de abastecimiento porque la generalidad de los productos que se comercializan allá suelen venir de Colombia. El cierre de la frontera afecta entonces la normal disposición de alimentos. No hay casos reportados de coronavirus en la zona. Había 2 casos sospechosos, fueron descartados. El Hospital Centinela, entre comillas, designado así por el gobierno, por el régimen del señor Maduro Moros, está en condiciones más bien precarias. Todo esto es lo que nos informa Carolina Azabache desde este rincón de Venezuela. Nos dice en relación al tema de la presencia de elementos irregulares, están allí, forman parte del paisaje, no es que están en la selva, no, están en el casco urbano de la capital del estado, pero están allí porque es normal que estén allí. Hablando de normalidades irregulares, ¿no? De esta falsa normalidad, ayer también pudimos publicar un video que nos hicieron llegar los vecinos de la urbanización 23 de enero con un recorrido que estaban haciendo a cara descubierta elementos de un grupo irregular, de un grupo paramilitar, de estos mal llamados colectivos, que estaban pasando con un vehículo armados y con un vehículo con equipo de sonido, informándole a los vecinos que había un toque de queda decretado por ellos mismos, por supuesto. Esto, además de que es inconstitucional, de que es violatorio de la ley, etcétera, etcétera, todo eso, esto es un elemento de desorden en una situación tan crítica y que requiere de tanto orden como esta emergencia. Pasa no solamente en Puerto Ayacucho, pasa acá en Caracas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ciertamente la cuarentena está imponiendo rigores desconocidos en la cotidianidad del ciudadano, rigores que deben ser comprendidos y entendidos. La cuarentena es una medida necesaria y el pueblo ha respondido, la sociedad ha respondido a esto, no porque la haya solicitado Mauro Moros, no porque el presidente Juan Guaidó haya puesto una etiqueta que diga quédate en casa por Venezuela, no, el pueblo ha respondido a esto por una razón de sentido común. Saben que afuera no hay un Estado que nos proteja, entonces la gente se resguarda y protege a la familia. Esto en medio de condiciones que son complejas en Caracas, pero que en la provincia, en la Venezuela profunda, son muchísimo más difíciles. Por eso, desde Amazonas nos vamos, gracias a la magia de una conexión telefónica, hasta Mérida. Y digo magia porque es que comunicarse con Mérida implica magia. Necesitas magia para comunicarte con Mérida. Un legendario periodista de la zona, Leo León, nos atiende allá. Leo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es vivir la cuarentena en Mérida? Te escuchamos. Lo primero es que has obtenido la profesión de hacer magia. Ahora eres mago para poder hablar. Tenemos tiempo sin podernos comunicar por las dificultades que hay. Primeramente, desde esta ciudad de montaña, muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Un abrazo y nuestro llamado, como hemos hecho responsablemente los merideños, de quedarnos en casa, a excepción de quienes tenemos que cumplir las funciones prioritarias en nuestra ciudad. Dicho, la cuarentena es totalmente diferente para nosotros a la del centro del país, porque acá se suma. Primero, lo que todo el mundo conoce y que no escapa a la realidad venezolana, y es la falta de insumos en los hospitales, a pesar de que acá los merideños hacen un esfuerzo que mantienen ese constante apoyo al Hospital Universitario de los Andes, al Hospital de Mejía y por supuesto sumado a la buena voluntad de quienes allí están prestando y dándolo todo por la salud, las cosas siguen siendo difíciles. Es una ciudad que, por ejemplo, a esta hora yo estoy en el centro de la ciudad y a pesar que las recomendaciones en el mundo hablan de que hay que lavarse las manos cada rato, pues acá estamos amaneciendo prácticamente todos los días sin agua potable. Habrá que esperar que dicha empresa hidrológica, que fue intervenida supuestamente cuando lo tenía por algunos meses la administración regional, lamentablemente pues no se cumplen. Ellos han dicho que es el fuerte verano, una estación de poca agua en media, pero acá sucede que cuando llueve mucho entonces tampoco hay el preciado líquido. Se le suma los daños en las comunicaciones, las dificultades, se suma además lo que para los Andes venezolanos y muchas veces, y lo digo de esa manera, ante la vista distraída, voluntaria o involuntaria del centro del país, no tiene combustible. Acá en el caso particular, la última semana, después de las ferias, donde había combustible, donde sí había menos apagones y donde las cosas decía la gente que ojalá fuera así porque trataban de mejorar, pues ahora no se tiene gasolina. Esto viene sucediendo ya desde hace más de un año. Ayer escasamente en el plan operativo que han implementado en media las autoridades, lograron equipar los médicos que están trabajando en las emergencias del hospital universitario y de unos entes públicos.
más no así de las clínicas pudieron equipar. De la misma manera, sumamos a 2, 3, 4 apagones diarios de 2, 3 horas, dependiendo. Ya no sabemos cuando se apaga la luz, saber si puede ser indeterminado o indefinido. Y además a estas cosas también se le está haciendo complicado, tal vez por un poco de falta de coordinación, a los pueblos que quedan en sus campos algo de alimentos y que algunos eran trasladados hacia el centro del país. Anoche recibíamos algunas quejas de que no habían sido dejados pasar en algunos puntos de control, o algunos habían tenido que esperar hasta mediodía, un día, para poder intentar ir remontando el cabal atrás del cabal y llevar esa producción hacia el centro de Venezuela. Como hay características particulares por la ubicación geográfica, Táchira y Mérida dependen en una gran mayoría de la alimentación que se trae de Colombia. Dos canales que para muchos es canales de considerarse canales humanos. La gente viaja prácticamente 1 o 2 semanas a Cúcuta o a Puerto Santander a comprar algunos alimentos. Con los cierres preventivos que se han venido aplicando, pues por supuesto esto pudiera traer algunas consecuencias en cuanto a que en Mérida en los últimos años se ha presentado o ha crecido ya una economía informal que muestra en las calles, que muestra en algunos negocios los productos de alimentación traídos del hermano país. Por supuesto, los merideños hemos sabido llevar esto conscientes de lo que esto significa, de la afectación que ha tenido sobre tantas vidas en el mundo, y se ha hecho un esfuerzo para mantenerse en sus casas. Ayer la ciudad particularmente tomó más en forma esto, la gente ha podido comprar algunos alimentos, no del todo, producto de que en algunos sitios que funcionaban sin punto de venta, pues por supuesto ya esto no está caminando. Se ha sumado también las fallas en las páginas web de las entidades bancarias para alguna transferencia y las fallas constantes de electricidad y por supuesto del servicio telefónico, pues pone cuesta arriba todo lo que tiene que ver el pago con tarjetas de débito. Sin embargo, los merideños siguen acatando esto, siguen estando conscientes de los llamados de las autoridades regionales en lo que respecta a cualquier tipo de síntomas que se pueda estar presentando, pues por supuesto con disciplina llamar primeramente al médico antes de acudir a los centros de salud, en este caso en el de Mérida, el Hospital Universitario de los Andes, y en el caso del Vigía, el Hugo Rafael Chávez, que es lo que se llama el nuevo hospital de Centria. Sin embargo, pues hay la incertidumbre, hay algunas personas, también hay que decirlo, en su encierro para algunos, cuarentena para otros y cuaresma para los más allegados a la religión, que escuchan las misas a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde en diferido por las radios merideñas, pues van sobrellevando a esta situación que para nadie escapa, que a pesar de que se intente poner algunos tapabocas o algunos equipos de trabajo, queda evidentemente claro de que en el caso de Táchira y de Mérida, pues sí hubo dedicación para hacer algunas ferias del sol, mientras que los centros de salud padecen de esto. Sin embargo, hay tranquilidad, hay mucha fortaleza, hay mucho temple, estamos seguros que Venezuela, estamos seguros que Mérida está consciente de que se va a salir de esto, y sin duda alguna, como lo dice las promociones que tienen algunas emisoras, tenemos que crecernos en medio de esto, porque también nos ha permitido en medio de todo tener un buen silencio, un buen descanso, un buen espacio de la lectura, un buen espacio para compartir con los vecinos y hacer crecer en medio de tantas dificultades. Hace un año se vivió el mega apagón, ahora vivimos un poco más de 6 hasta que las autoridades lo requieran, pero estamos plenamente seguros de que sí se va a salir de esto. Sin duda alguna, esto tiene que servir para una reflexión y un comportamiento ciudadano de exigencia con respecto a que podemos tener una gran cantidad de médicos profesionales, ángeles de las batas blancas, las enfermeras que no descansan, y por supuesto el entusiasmo y la mente positiva de cada uno de los merideños,
le piden a Venezuela que siempre, en medio de esta oscuridad, sigamos pintando con esas acuarelas que tiene el corazón de los venezolanos, porque sabemos y estamos claros quiénes son los responsables de esto, pero la mejor responsabilidad es la que tiene cada uno del buen ciudadano, que va a saber sobrellevar estas cosas con la mejor energía, la mejor esperanza y la mejor fe. Seguimos luchando y eso es parte de lo de media. No hay cola porque no hay combustible. Ayer se le atendió a los médicos afortunadamente mediante listas y salvoconductos emitidos por los centros de salud, mientras que es importante destacar, Chuba, en este contacto, que algunos médicos de primeros auxilios de la Universidad de los Andes han hecho llamados, por ejemplo, hace 2 días, sobre la necesidad de tener algunas costureras que procesaran retazos de tela o piezas de tela para los tapabocas, y eso ha permitido que la gente vaya de manera organizada, profesionalmente organizarse y contribuir en momentos de estas dificultades. Así van sobreviviendo los merideños y así vamos creciendo en medio de esta cuarentena. Leo, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado este reporte desde la Ciudad de los Caballeros. Un gran abrazo y muy buenos días. Mucha fuerza, Chugo. Tenemos que tener arriba nuestros corazones, que siempre va a haber una acuarela que nos va a pintar los mejores amaneceres. Amén, amén. Era Leo León. Su cuenta en Twitter es @leoperiodista. Repito, un legendario comunicador social del Estado Mérida, jefe de información de la emisora FM de la Universidad de los Andes. Y bueno, nos da este reporte, pues su cuarentena es con apagones, su cuarentena es sin agua potable, su cuarentena es sin alimentos, porque también como región fronteriza, el cierre de la frontera con Colombia les afecta grandemente en lo que tiene que ver con la dotación de alimentos. Pero además los alimentos que se producen en Venezuela, los alimentos que se producen en la alta montaña, las hortalizas que generan nuestros campesinos, resulta que o no se pueden producir porque no hay los insumos, o no se pueden sacar hacia el centro del país porque no hay gasolina. De esa naturaleza es el reporte que nos da Leo León desde Mérida. Quisiera referirles también y sugerirles que busquen en las redes sociales el reportaje que ayer publicó Sebastiana Barraez sobre lo que está ocurriendo en Táchira. También en Táchira hay una situación insólita. Ustedes saben, las personas que viven en el centro del país, concretamente en Caracas, el importantísimo aporte que a la alimentación de las familias hacen estos mercaditos de cielo abierto que traen los camioneros, los ferieros desde los Andes. Bueno, un líder de los ferieros del Táchira está, de apellido Maldonado, está sufriendo una agresión. Él denunció irregularidades en la grita, en lo que es el manejo de la gasolina por parte de efectivos de la Guardia Nacional, corruptelas en el manejo de la gasolina por parte de efectivos de la Guardia Nacional, y la respuesta de este cuerpo, se produjo incluso una protesta, una denuncia formal ante la Fiscalía por parte de estos activistas y ferieros agricultores. La respuesta es que les secuestraron los hijos al señor Maldonado, se los pusieron presos y se los mandaron a un tribunal militar con cualquier pretexto. Y eso, por supuesto, ha generado una situación de tensión en este gremio que, repito, gracias a ellos es que los caraqueños consumen algún tipo de vegetales todavía. Una situación compleja que puede afectarnos acá en el centro del país prácticamente en cuestión de pocos días, pocas semanas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del Istmo Nacional e Internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas,
pronósticos, trasnocho hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Anteayer conversamos con el doctor Carlos Nieto Palma, quien nos dibujaba un panorama terrible de lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas, en la situación del preso común en Venezuela. Recuerden ustedes, 7 de cada 10 presos comunes son técnicamente inocentes porque ningún juez ha determinado su responsabilidad en sentencia firme. Nos decía Carlos Nieto Palma, hay una epidemia de tuberculosis y hay hambre en las cárceles venezolanas, y en esas condiciones, bueno, la situación es de extrema vulnerabilidad frente al coronavirus. También ayer conversamos con Humberto Prado, quien nos hacía referencia a la situación extremadamente compleja de los presos políticos hacinados en condiciones infrahumanas, lo cual también los coloca en situación de precariedad ante la amenaza. Pues bien, dos de los titulares de hoy, jueves 19 de marzo, es que, por un lado, sobre los presos políticos, se detectaron 4 casos de coronavirus en el Helicoide. Sí, en el Helicoide. Los 4 son funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, 3 mujeres y un caballero. ¿Qué les parece? Por otro lado, en el tema de los presos comunes, se produjo un motín, alzamiento, fuga colectiva en un retén en el Zulia, en una prisión en el Zulia. Aproximadamente 80 evadidos, de los cuales 10 fueron ajusticiados extrajudicialmente, y hay unos cuantos ya nuevamente detenidos. En este recorrido que estamos haciendo por la Venezuela profunda, nos toca ahora conversar con este colega que, gracias a Dios, ha podido mantenernos informados sobre la muy dura situación que se está viviendo en el Zulia. Lenín Danieri. Lenín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, infórmanos cómo se está viviendo la cuarentena en el estado Zulia. Te escuchamos. Mira, nuestra cuarentena es quizás un poco más compleja al resto de los estados, porque desde hace tiempo tenemos problemas serios con el suministro de electricidad. De hecho, hace poco el gobernador decía que, bueno, que había que ahorrar energía porque justo en estos momentos las cuarentenas aumentan la demanda, y eso es evidente, eso es lógico. Nuestra demanda es bastante alta, tomando en cuenta que las termoeléctricas no están operando en la capacidad instalada que están, que en teoría deberían generar 2.500 megavatios para abastecer prácticamente todo el estado y independizarnos un poco del sistema eléctrico nacional, pero esto no es así. Aunado a esto, tenemos el problema de la gasolina, que hay muchos problemas con el tema del combustible. No se están entregando esos productos individuales, y esto afecta a los pacientes crónicos que no pueden trasladarse hasta los lugares a hacerse su diálisis o hacerse cualquier quimioterapia, por ejemplo. En la parte de salud, por lo menos, se vio una luz. De hecho, ya empezaron a surtir a los enfermeros, a los profesionales de la salud. Eso me parece positivo, pero sin embargo es un problema serio el tema de la movilidad por el combustible. Está afectando inclusive el transporte de alimentos. Yo hablaba con los productores agropecuarios y me decían que es una situación grave, sobre todo en la zona sur del lago, Machique de Perijá, en Santa Bárbara del Zulia, donde muchos de estos productos, leche, carne, que tienen que ser trasladados hacia las ciudades, están teniendo problemas precisamente por la falta de combustible y la poca respuesta de las autoridades, ya que han solventado casos muy puntuales, pero no al universo de productores agropecuarios. Hablamos de 2.000, 3.000 productores agropecuarios solo en el eje de Perijá, sin contar Santa Bárbara y otras zonas que se están viendo afectadas por este problema. Pero en la cuarentena hasta ahora han sido muy rigurosos en el sentido de que no están permitiendo concentraciones ni siquiera en los establecimientos comerciales. Están muy pendientes con eso. Ese elemento también es positivo, porque permite mantener a rayas al COVID-19. Hasta ahora hay 17 casos sospechosos, ningún caso confirmado. Esto según las autoridades, por supuesto. Para nosotros es difícil confirmar esto debido a que no nos permiten los accesos
a ningún centro de salud. Hemos recibido denuncias de los profesionales de la salud muy graves. A los médicos no tienen indumentaria de bioseguridad, no tienen tapabocas, no tienen los implementos necesarios para poder atender los casos sospechosos, y esto preocupa sobremanera al gremio médico, porque no se está protegiendo al médico como tal. Entonces, a la hora de si un médico se enferma, ¿quién va a atender en los casos que se puedan registrar acá en el occidente del país? Y esto creo que se repite en otras partes de Venezuela. El problema es que no tienen la indumentaria necesaria para poder abordar. De hecho, hay hospitales que no tienen ni siquiera agua potable, y en Maracaibo también hay un problema serio de agua potable. Una de las principales medidas preventivas para el coronavirus es lavarse las manos frecuentemente. Hay zonas que tienen más de 3 años sin recibir agua, chulo. Entonces, imagínate cómo hacen ellos para poder mantener a raya el coronavirus en su casa si no tienen agua. Tienen que carretear agua de un sitio a otro. A veces tienen que irse hasta un barrio o un familiar que sí tenga agua, que viva en zonas bajas, porque eso es otro problema. En las zonas altas no, el bombeo está fallando a consecuencia de los apagones. Entonces ellos van a zonas bajas, buscan agua y se la llevan a su casa. Pero entonces ahora con esta limitación de gasolina ha resultado, es todo un problema. Yo creo que es bastante difícil aplicar una cuarentena severa, restrictiva, de que no puedan salir de su casa, tomando personas que no tienen la posibilidad de poder abastecerse de agua, porque también están escaseando los camiones cisternas, precisamente por esta falla, por esta escasez de combustible. Es todo un problema lo que se está viviendo acá, Chugo. Estamos conversando con Lenín Danieri, periodista, un combativo periodista de la región zuliana. Lenín, ciertamente, hoy es titular de importante en el portal de Tal Cual Digital, las declaraciones de Omar Prieto, gobernador del Zulia, diciendo que hay sospechas sobre 41 casos de posible coronavirus, y estas sospechas son mayores en 17 casos. Ahora bien, yendo a este tema que lo acabamos de conversar con Leo León en el caso de Mérida, él nos decía que hay severos problemas en el acceso a los alimentos que tradicionalmente venían de Colombia, y que además hay problemas muy graves con los alimentos que se producen en la propia entidad andina, que son habitualmente vegetales, verduras, con los que se surte el centro del país por el tema de la falta de gasolina. En el caso del Zulia tenemos el tema de los productores de plátano y los productores de carne y leche. ¿Cuál es la situación de estos productores y también cómo les ha afectado a los zulianos el cierre de la frontera? Mira, la frontera nuestra es muy activa desde el punto de vista comercial, gracias a esa posibilidad de poder buscar alimentos de Colombia. De hecho, la mayoría de las personas que vivimos aquí en Maracaibo regularmente viajábamos a Maicao, comprábamos y veníamos acá a Maracaibo y guardábamos la comida, porque en relación a precio es mucho más económico comprar un bulto de harina que aquí en Colombia que acá. Eso, por supuesto, ahorita está restringido, no se puede viajar. Eso, por supuesto, representa un impacto considerable porque las personas tienen que comprarlo más caro. Ahora está el elemento, algo que me preocupa, porque la Cámara de Comercio hace unas semanas atrás hablaba que más del 60%, yo creo que un poco más, de los productos que se comercializan acá son de Colombia. Esto podría generar desabastecimiento. Y como nosotros ya estamos como que ya estamos como que traumatizados a consecuencia del apagón que vivimos, muchas personas han decidido salir a comprar y abastecerse en sus casas. He hablado con algunos y me dicen que bueno, que están muy pendientes porque están viendo que las medidas para movilizarse, la falta de combustible, les hace a veces en ocasiones imposible poder trasladarse a sitios específicos a comprar productos. Pero esto sin duda va a generar desabastecimiento de ciertos productos, y en especial estamos hablando de las proteínas. Yo hablaba con Paul Márquez, el presidente de Gadema, de los ganaderos de Machique, y él me decía que la imposibilidad de poder llevar estos productos sí, las limitaciones que hay con el tema de combustible va a ocasionar que precisamente empiece a escasear la carne, el pollo, los huevos en las principales ciudades. Hace poco hubo una reunión en la región de defensa integral con todos los productores agropecuarios y bueno, hablaron con el general y entre palabras, unas y otras, el general le decía que bueno, quería saber los inventarios, las capacidades de inventario, y habló con los carniceros y los carniceros le decían, mire general, aquí nosotros no tenemos inventarios grandes, la mayoría de las carnicerías. ¿Por qué?
por el tema de los apagones. Ya nosotros no almacenamos grandes cantidades de carne porque durante el apagón del año pasado y los apagones anteriores, los productores, los carniceros perdieron millones en carne que se les descompuso. Entonces ese es un problema adicional. Aquí no hay inventario. La mayoría de las empresas comercializadoras no tienen capacidad para mantener un inventario lo suficientemente grande. Lenín, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado este reporte sobre lo que pasa en la Tierra del Sol amada en el contexto de esta emergencia agravada por la presencia del coronavirus. Un gran abrazo y seguimos muy pendientes. Seguro, hermano. Un abrazo. Saludos a ti y a toda la audiencia. Feliz día. Lenín Danieri, periodista combativo del Estado Zulia, dándonos entonces este reporte completo, integral, sobre cómo se vive, cómo se sufre la cuarentena en el Estado Zulia. Nos explica sobre todo el impacto que esto tiene sobre la realidad alimentaria de la zona, y esto es muy importante porque impacta a los productores del Zulia. En el Zulia el tema son los productores, pero nosotros somos, los habitantes del centro del país, somos consumidores de esa proteína que ahora no se produce o no se puede transportar hacia el centro del país por el tema del combustible. Severa la situación y, por supuesto, esto también hace más complejo aún la sostenibilidad de una medida que, repito, consideramos positiva, necesaria, indispensable incluso, todo este tema de la cuarentena, pero repito, la cuarentena hay que hacerla sostenible en el tiempo. Hay que hacerla económicamente factible, porque si no, en cosa de días vamos a tener a un país que generalmente, en su inmensa mayoría, vive del rebusque, ¿no? Vive de lo que produce día a día en emprendimientos pequeños o medianos, y que no se puede dar el lujo de estar aislado, y menos aislado en forma indefinida. Esto tiene que ser resuelto, y cuando hablamos en Amazonas con Carolina Sabache, en Mérida con Leo León, en Zulia con Lenín Danieri, vemos esto en su propia fuente, en su propio origen. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Previsto para el cierre del programa un contacto con la periodista Mónica Jiménez desde Margarita. Lamentablemente las comunicaciones no lo permiten. Esto me abre un espacio que voy a usar para compartir con ustedes los resultados del monitoreo que hacen los trabajadores de la salud sobre la situación de los hospitales en Caracas. Quiero agradecer vivamente la sintonía que nos reportan. Un compatriota nos acaba de saludar desde Arabia Saudita, otro nos acaba de saludar desde Brasil. Bueno, aquí seguimos en este humilde esfuerzo por mantener abierto algún canal de comunicación que, más allá de la censura oficial, transmita la información. Estuvimos haciendo un paneo sobre la realidad
de lo que es la cuarentena, no solo en Caracas, sino en entidades como Amazonas, como Mérida, como Zulia, entidades fronterizas que tienen un largo historial de conflictos sociales, a los cuales se agrega ahora el tema del coronavirus. Es decir, no es que ahora están impactados en su cotidianidad por la emergencia del COVID-19, sino que tienen años sin luz eléctrica, años, como el caso del Zulia, años sin agua, como el caso de Mérida, años en medio de una extrema precariedad y olvido, como el caso del Amazonas, y ahora además está el tema del coronavirus. Los trabajadores del sector salud en Caracas nos dieron ayer en horas de la tarde-noche el resultado de su monitoreo de hospitales ante la emergencia. Hicieron esta investigación en 12 hospitales de Caracas y a través de la cuenta del dirigente Mauro Zambrano. Su cuenta en Twitter es @MauroSam10, Sam con Z-I-M. MauroSam10 nos dice lo siguiente: Hospital Vargas, imagínense ustedes, el Hospital Vargas, que fue alguna vez institución insignia de la salud pública, no solamente en Caracas, sino en Venezuela. Tapabocas y guantes solo para la emergencia y áreas críticas. En cuanto al material de limpieza, sí hay cloro, no hay desinfectante, no hay jabón y ayer hubo agua. Cabe acotar que los productos de higiene en este hospital los facilita la ONG Médicos Sin Fronteras. Y acoto yo, recuerden ustedes, como en días recientes el gobierno se ufanaba por haber detenido en la frontera precisamente 3 camionetas de esta organización no gubernamental internacional. En el caso del Hospital de los Magallanes de Catia, ya no hay tela para elaborar los tapabocas que hicieron el 16 y 17 de marzo. En este momento no hay tapabocas para el personal, sí hay guantes. A propósito del material de limpieza, no hay cloro, no hay desinfectante, sí hay jabón, pero no hay agua. En relación al hospital del Lídice, que es uno de los hospitales designados por el régimen de Maduro como centro centinela para pacientes con coronavirus, se acabaron los guantes y los tapabocas son reutilizados. Advierte Mauro Zambrano sobre que la reutilización de los tapabocas sin su adecuado procesamiento, estamos hablando por supuesto de los tapabocas de tela, que pueden ser reutilizados si se lavan con cierto protocolo. Repito entonces, en este hospital centinela, supuestamente de acuerdo al régimen, el hospital del Lídice, se acabaron los guantes y los tapabocas que hay son reutilizados. En relación al material de limpieza, hay cloro. Las autoridades dieron medio litro para todo el hospital. Medio litro de cloro para todo un hospital. No hay desinfectante, sí hay jabón y sí hay agua. En la Clínica Popular del Paraíso, sí hay guantes y los tapabocas son reutilizados. No hay cloro, hay jabón y hay desinfectante y hay agua. Es esta situación. En relación al Hospital de Coche, que también fue designado insólitamente como Hospital Centinela, digo insólitamente porque pareciera que alguien en el gobierno no sabe qué hospitales están abiertos y qué hospitales están cerrados. El Hospital Centinela de Coche está cerrado por remodelación desde hace 1 año y medio. Es el reporte que nos da este monitoreo de hospitales. El ambulatorio Humberto Fernández Morán en las adjuntas tienen guantes más no tapabocas. No hay cloro, no hay desinfectante, no hay jabón, pero hay agua. En relación al oncológico Luis Bracetti, sí hay guantes y tapabocas. No hay cloro, no hay desinfectante, no hay jabón, hay agua que llega por cisternas, no hay agua por tuberías. En el histórico periférico de Catia hay guantes, hay tapabocas reutilizados, hay cloro, hay desinfectante, hay agua y hay jabón. Esto es casi que una extraña curiosidad. En relación a el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Universitario de Caracas hay guantes y tapabocas reutilizados para algunas áreas como la emergencia. Sí hay cloro,
diluido en gran cantidad de agua, no hay desinfectante, no hay jabón y hay agua corriente. Advierte Mauro Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud, que la mayoría de los trabajadores de la salud en Caracas no están pudiendo llegar a su trabajo por la dificultad para encontrar efectivo para utilizar el transporte público y las deficiencias en el sistema metro. Finalmente nos habla también de lo que ocurre en el IPASME, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, este local ubicado en la esquina Sagrado Corazón de Jesús, en pleno centro de Caracas. No cuentan con tapabocas ni guantes desechables, no hay cloro, no hay desinfectante, no hay jabón, apenas hay agua. Cierro mi programa de hoy con una reflexión que ayer quedó planteada y que alguna gente ha agarrado de manera muy superficial desde la visión de la coyuntura política. Señores, entiendan lo siguiente, la crisis del coronavirus significa un antes y un después en la mayoría de los procesos económicos, sociales y políticos de nuestro país. La crisis del coronavirus apenas está empezando, por cierto, apenas está empezando. Especialistas tan serios como el doctor Julio Castro cifra entre 4 meses y 1 año lo que pudiera ser la duración de esta emergencia y sus efectos aún están por verse. Si la activación temprana de estos mecanismos de aislamiento y distanciamiento social logran efectivamente romper la cadena de expansión del virus, bueno, tendríamos un resultado relativamente bueno para un país que como el nuestro tiene su sistema nacional de salud prácticamente en el suelo. Pero si no es así, pudiésemos tener muy serios problemas porque, repito, la capacidad de respuesta institucional del Estado y de la sociedad venezolana frente a una amenaza como esta es muy precaria y además tenemos hoy una realidad. Parte del legado de Chávez, Maduro, es que nuestra población envejeció abruptamente gracias a estos 20 años de la mal llamada revolución, la bonanza petrolera más larga y más alta de toda nuestra historia, sino que también perdimos lo que se llama el bono demográfico, es decir, un momento en el cual la mayoría de la población venezolana estaba en edad productiva. Ustedes recuerdan que siempre se decía, no, Venezuela es un país muy joven, un país de muchachos. Bueno, en este periodo precisamente llegamos a un momento en que la mayoría de nuestra población era una población adulta y joven, o sea, en plena edad productiva. Bueno, ¿qué ocurrió? Que gracias al desastre de estos 20 años, esa población adulta y joven está ahorita en Colombia, en Perú, en Ecuador, en España, en Miami, en muchísimas partes del mundo, pero no están aquí en Venezuela. Y en Venezuela se tuvieron que quedar los padres de esas personas, adultos mayores, personas de la tercera edad, que son el sector etario, el grupo etario más vulnerable frente al coronavirus. Entonces, todo esto plantea un cuadro muy complicado que requiere una respuesta institucional, una respuesta política distinta hasta a la que ahora hemos visto hasta el presente. Pues son discursos convencionales que vienen de la vieja disputa polarizada por el poder. Estamos en otro escenario y hacen falta respuestas distintas. Y Venezuela todavía las está esperando. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.